tarde, compañeros. Quien les habla, Blanca Lucy Gómez Lotero, aprendiente en el doctorado en Ciencias de la Educación. La presente actividad corresponde al videotutorial El profesor investigador, presentado a la doctora Gloria Susana Velasco López en la asignatura Investigación Educativa. Introducción. La ciencia a lo largo de la historia ha contribuido en el desarrollo de la humanidad en diferentes campos del conocimiento, generando transformaciones ambientales, sociales, culturales y económicas. Así pues, la educación no es ajena a su impacto, por el contrario, se nutre y transmuta, estableciendo desde la investigación elementos que impacten en el proceso de enseñanza-aprendizaje, redundando a futuro en mejorar la calidad educativa y del entorno escolar de los educandos. La presente actividad pretende abordar temas como los antecedentes históricos de la ciencia y el impacto en la educación, los valores e intereses generados en el campo investigativo, explicar el concepto de paradigma desde una perspectiva de la educación y su clasificación, estableciendo la relevancia de la ciencia en la práctica educativa y finalmente el impacto del profesor como investigador. Por sus características propias y complejas, la escuela se ve transformada en un espacio en donde convergen diferentes individuos con sistemas de valores, pensamientos y emociones propios que deben interactuar socioculturalmente. Esa diversidad es precisamente quien pone en manifiesto los continuos choques y afectaciones en la convivencia, repercutiendo en entornos escolares inadecuados y hay la importancia de reducir la violencia escolar. Entonces, hacia ese sentido va la orientación de mi proyecto investigativo. Bueno, ¿por qué es importante el reconocimiento del avance de la ciencia a lo largo de la historia? Entonces, porque se brinda una explicación del recorrido de los seres humanos han seguido para encontrar soluciones factibles a problemas concretos de investigación, también porque partiendo del conocimiento de los postulados científicos desarrollados, se establecen las bases hacia nuevos postulados que conduzcan a resultados novedosos y cambios de paradigma, que se generen nuevas transformaciones. Y es un excelente medio para introducir discusiones sobre los mecanismos de construcción del conocimiento científico. La ciencia moderna tiene sus orígenes en civilizaciones antiguas, como la sumeria, babilónica, mesopotámica, la china y la egipcia, siendo los griegos quienes dejaron mayor aporte escrito sobre su devenir científico. Por tanto, a continuación se presentan algunos de los filósofos y científicos más representativos que dejaron huellas en el desarrollo de la ciencia a lo largo de la historia. Sócrates, filósofo griego considerado como uno de los más grandes de la filosofía universal, con los razonamientos inductivos y la definición universal se adelanta a sus predecesores en cuanto al método del conocimiento científico. Con respecto a los razonamientos inductivos, Sócrates lo desarrolló desde la dialéctica o conversación razonada. Aristóteles fue uno de los más grandes filósofos de la filosofía universal, se dio por la política y la filosofía práctica. Las grandes temáticas trabajadas por Aristóteles fueron la metafísica, la física en la teoría del acto y la potencia, además de contribuir en la cosmología, la teología, antropología, ética, el conocimiento y la política. Nicolás Copérnico se le atribuye haber iniciado la revolución científica con su teoría heliocéntrica, entre los pensadores más prominentes que dieron forma al método científico y al origen de la ciencia como sistema de adquisición de conocimiento. También vale la pena destacar a Roger Bacon en Inglaterra, Descartes en Francia, Galileo Galilei en Italia. Este último fue el primer científico que basó sus ideas en la experimentación y que estableció el método científico como la base de su trabajo. Por ello es considerado el padre de todas las ciencias modernas. Isaac Newton fue un físico, matemático, astrónomo, filósofo, natural y teólogo que describió la ley de la gravitación universal y las tres leyes que dominaron la ciencia sobre la física del universo sobre los siguientes 300 años. Se le atribuye el cálculo diferencial e integral, la mecánica clásica, dinámica y estática, la ley de la gravitación y la óptica. También el trinomio del binomio, el teorema del binomio y la ley de enfriamiento, bases en el desarrollo tecnológico actual. Charles Darwin, con su teoría de la evolución, enunciada a mediados del siglo XIX, provocó una revolución científica, ya que los conceptos de esta teoría, como el de la selección natural, han permeado desde entonces casi todas las disciplinas científicas. Así pues, constatarse como
como han surgido áreas de estudios que van desde la evolución química y la evolución molecular hasta la evolución tecnológica, que son la base de la inteligencia artificial. Max Weber fue un sociólogo, filósofo, jurista y economista alemán cuyas ideas influenciaron notablemente tanto en la teoría como en la investigación social, por lo cual se le considera como el padre de la sociología moderna. Hans Jonas, de Alemania, de origen judío y cuyo libro El principio de la responsabilidad es uno de los textos ambientalistas con más impacto fuera del mundo académico. En este se desarrolla una ética ambiental donde se preocupa por la interacción del desarrollo científico y el medio ambiente. Frank Crick, inglés, y James Watson, norteamericano, publicaron la famosa estructura de la doble hélice del ADN y de ahí salió la explicación para entender la reproducción de los seres vivos, la información hereditaria de padres e hijos, además de cómo se pueden cambiar esas informaciones y generar mutaciones dando origen a enfermedades hereditarias y cómo participa en la evolución biológica y porque todos los seres vivos evolucionamos a partir de un ancestro en común. Entonces, esto ha dado la derivación en lo que se llama la biología molecular y ha contribuido al desarrollo de los diferentes avances de la humanidad. Ahora, ¿cuáles son los valores e intereses que son preponderantes en el contexto investigativo? A nivel de los valores, establecemos la responsabilidad, honestidad, respeto, empatía, asertividad, disciplina, imparcialidad, solidaridad y trabajo en equipo. En cuanto a los intereses, la importancia y reconocimiento, generar transformaciones en la enseñanza, cambios en el entorno escolar partiendo de la solución de problemáticas y promover la ética en el proceso investigativo. En cuanto al concepto y clasificación de los paradigmas en la educación, es importante que al formular la etapa inicial de un proyecto es necesario posicionarse en un paradigma que oriente el proceso investigativo. De ahí surge la pregunta, ¿qué es un paradigma? Un paradigma es un conjunto de suposiciones que mantienen interrelación y sirve como guía base en una disciplina, indicando las problemáticas a tratar y buscando un marco de referencia para orientar el proceso investigativo. Dentro de los paradigmas encontramos 4, principalmente el positivismo, el pospositivismo, la teoría crítica y el constructivismo. El positivismo pretende verificar, predecir y comprobar el planteamiento de una hipótesis. La metodología establecida es la cuantitativa y se caracteriza por ser racional, objetivo, se basa en lo observable, en lo manipulable y verificable. El paradigma pospositivo es crítico realista. Esto no significa que la realidad existe, pero no puede ser completamente aprendida y los hechos que ocurren pueden ser explicados, que son manejados por leyes naturales que los humanos solo pueden percibir incompletamente. La observación de la realidad como una manera directa es una de las formas que permite analizar y descubrir el conocimiento adquirido, utilizando principalmente el razonamiento inductivo. El paradigma de la teoría crítica trata al investigador y al objeto de estudio como elementos que están relacionados. La investigación, desde el componente práctico, parte de la comprensión social de las necesidades y problemáticas de un grupo. Además, aceptar lo actual como una única realidad es no ver que se encuentra en una construcción social e histórica cambiante, porque precisamente el contexto y el grupo de estudio, pues al ser seres humanos, pues simplemente hace que se generen transformaciones. La metodología es de tipo cualitativo. Finalmente, el paradigma del constructivismo busca contrastar las disciplinas naturales o exactas con las de tipo social, maneja las propuestas de abordar acontecimientos históricos de alta complejidad, en donde el saber no se considera como absoluto y acumulado, ya que en lo social los fenómenos se encuentran en constante evolución y su metodología es la cualitativa.
Frente a la relevancia de la ciencia en la práctica educativa es necesario responder los siguientes interrogantes. ¿Qué beneficios genera incorporar la ciencia en la práctica educativa? Nos permite identificar y solucionar problemáticas que afectan el contexto escolar, además de establecer metodologías para generar transformación a nivel educativo y fomentar el cuestionamiento en el educador hacia la identificación de los factores que afectan el desarrollo social, cognitivo y cognitivo de los educandos. ¿Se pueden generar transformaciones en la escuela partiendo de la investigación? Por supuesto. El desarrollo investigativo promueve la objetividad, evitando sesgos y en búsqueda de soluciones factibles a los problemas del contexto, mejorar en la calidad educativa y el proceso de formación, y aunque en la escuela se continúa relegando la investigación, es fundamental su promoción y desarrollo con el fin de establecer transformaciones que generen impacto a nivel socioemocional, cognitivo y económico. Finalmente, ¿cómo puedo o cómo podemos incluir la ciencia en la práctica educativa? Pues fomentando el desarrollo científico no solo en los educadores, sino también en los educandos, para así establecer transformaciones sociales y también incentivar la curiosidad, el pensamiento crítico y divergente ante problemáticas que afecten el contexto escolar y que incluyan todos los actores de la comunidad educativa. Finalmente, ¿cuáles características debe tener o desarrollar el profesor como investigador científico? Debe preocuparse por su labor, con el pensamiento crítico, hacer reconocimiento de problemáticas que afectan el entorno escolar. Como un agente transformador de cambio, busca soluciones para establecer transformaciones que afecten esa realidad, investiga y se prepara continuamente, además de ser innovador y propositivo. En conclusión, las continuas exigencias del sector educativo producto de las transformaciones del contexto y las necesidades de los educandos en cuanto a la formación cognitiva y socioemocional, pues muchas falencias presentes en el hogar se están tratando de suplir en la escuela, tales como inculcar el respeto a las diferencias, empatía, asertividad, desarrollo de habilidades comunicativas y pensamiento crítico requieren el liderazgo y adaptabilidad de los educadores a las nuevas realidades, haciendo la labor exigente y relevante en la orientación de los educandos en un mundo que avanza y se transforma vertiginosamente. De esta forma, el aporte del desarrollo científico en la educación contribuye al reconocimiento de las diferentes problemáticas y desde un enfoque investigativo ayudar en su análisis y comprensión a fin de establecer parámetros o metodologías dirigidas a su solución, generando transformaciones sociales positivas que afecten no solamente la escuela, sino también la sociedad. Muchas gracias por su atención.